Hola, hola mi gente bella, saludándoles con mucho gozo, con mucho amor. Los pastores Carlos y Lisette Jiménez desde la capital del mundo, Nueva York. Y yo quiero en este día de hoy felicitarte, sí, felicitarte. ¿Sabes por qué? Porque eres más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a pesar de todo lo que has vivido, has podido mantenerte perseverante en Él. Porque a eso nos llamó Dios, a perseverar en Él. Y son una de las cosas que quizás humanamente hablando se les hace más difícil al ser humano. Perseverar en algo que ha comenzado. Pero Dios nos llama a nosotros a perseverar en Él, a perseverar en el amor, a perseverar en la oración, a perseverar en la palabra, a perseverar en todas las obras buenas y excelentes que nosotros hemos aprendido a través de la palabra. Así es que hoy es un día maravilloso para que podamos sentarnos juntos y compartir la palabra de Dios, para que juntos podamos aprender de todas las bendiciones y de la maravillosa vida que el Padre planificó para que tú y yo viviéramos a pesar de las temporadas y de los tiempos difíciles que pudiésemos atravesar aquí en la tierra. Por eso, en este día hemos titulado el tema en el cual vamos a hablar: los que han alcanzado los últimos días. ¿Cómo viviremos en la tierra? ¿Cuáles cosas nosotros veremos? En breve comenzaremos el inicio del desarrollo de este tema. Ya regresamos. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos y conozcamos cómo nosotros vamos a permanecer en los últimos días? Hay ciertos mensajes que Dios plasmó en la palabra para que nosotros entendamos y aprendamos qué cosas nosotros vamos a ver en los últimos días, pero en qué debemos enfocarnos en los últimos días. Porque muchas veces miramos hacia afuera, pero no nos enfocamos en lo que nosotros internamente debemos de hacer. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Qué habita internamente en nosotros que quizás nos puede limitar a no manifestar aquello que es necesario manifestar para poder permanecer de la manera correcta en los últimos días? Y creo que es un buen punto de inicio para poder explicar a qué nos referimos con este mensaje de los últimos días. Es interesante, y de la manera que lo dijiste es muy importante, porque creo que ahí está el énfasis de la palabra. Cuando hablamos de los últimos días, cuando hablamos de los tiempos finales, siempre nos enfocamos, generalmente los cristianos, en lo que va a acontecer hacia afuera. Cuáles van a ser las señales, cuáles van a ser los movimientos que van a haber. Pero generalmente cuando la palabra lo habla, aunque sí la palabra de Dios habla de las señales, no podemos negar eso, es una realidad, pero lo que la palabra nos enseña es que a pesar de las señales, a pesar de lo que va a estar siendo manifestado en la tierra, hay algo que nosotros como creyentes debemos de estar preparados, y debe haber ciertas condiciones y ciertas cosas que son importantísimas en nosotros entenderla para estar listo en ese tiempo. Por eso podemos coger el ejemplo de Jesús. Y dijo, y cuando regrese el hombre de Dios a la tierra, ¿hallará él fe? La fe no la va a encontrar en los que no son creyentes. El mensaje es siempre hacia los creyentes. Cuando él habló de las parábolas de las 5 mujeres que eran, ¿no?, de las vírgenes que eran 5 que eran prudentes, y otras estaban dejadas ahí, no le importó que el novio venía. Y vemos que el énfasis una vez más
es en el corazón de aquellos que están esperando al Señor Jesucristo en la tierra para ese tiempo. Y por eso la palabra de Dios hace algo bien tremendo, porque escribe Pablo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Él escribe algo, una historia de lo que le pasó al pueblo de Israel en el tiempo que ellos estaban en el desierto, en su tiempo donde ellos iban emigrando desde la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Y él dice, todos estuvieron bajo la misma nube. O sea que, en otras palabras, todo el pueblo de Israel en aquel tiempo estuvo bajo la misma nube. Dice, y todos pasaron el mar. O sea, todos cruzaron, todos vieron cuando Dios hizo que el mar se abriera. Y dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, porque estaban comiendo del maná del cielo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque se refiere al agua que salía de la peña, la roca. Pero lo lamentable de todo esto, mire cómo dice la palabra de Dios en el versículo 5 de Primera de Corintios. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por la cual quedaron postrados en el desierto. O sea, ellos experimentaron el milagro, experimentaron las señales, experimentaron la bendición de Dios, experimentaron cómo Dios lo protegió, cómo Dios lo guardó, cómo Dios lo sacó de la tierra, cómo lo hizo cruzar. ¿Tú sabes lo que es ver un mar dividido? Los historiadores judíos dicen que no era simplemente que las aguas se pararon, sino que hubieron 12 caminos que se abrieron. Era bien ancho lo que se había abierto del mar, porque tenían que pasar las 12 tribus, cada una según sus casas. Todo experimentaron y comieron el mismo alimento, pero de todo ellos no se agradó Dios, sino al contrario, perecieron, murieron en el desierto. Y mire entonces lo que dice el próximo versículo, del versículo 11 de ese mismo capítulo. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces la palabra de Dios es bien clave, porque ¿qué fue lo que pasó con ellos? Que ellos perecieron en el desierto. ¿Qué fue lo que pasó que hizo que ellos no cruzaran al lugar del destino y de la herencia de Dios? Ellos hicieron algo. Ellos codiciaron. Ellos hicieron un acto de idolatría en el desierto. Fornicaron. Tentaron al Señor y murmuraron. Y la Biblia habla de estas 5 cosas que esta gente hicieron constantemente en el desierto. Codiciaron lo que no debían de codiciar, adoraron lo que no tenían que adorar, fornicaron porque se mezclaron con otras naciones, tentaron al Señor porque creían que Dios no lo podía hacer, y al contrario, cuando creían que Dios no lo podía hacer, murmuraron en contra de Dios. Y dice Dios, estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. O sea que la palabra de Dios lo que está diciendo es que lo que experimentó Israel en el desierto, lo que experimentó ese pueblo en el desierto, es un mensaje claro para aquellos que han alcanzado los últimos días. Y yo creo que es de mucho valor nosotros poder entender estas ciertas características o manifestaciones que hubo en el pueblo de Israel, para nosotros poder entender qué fue lo que realmente pasó en ese tiempo. Interesantísimo, porque muchas veces nosotros miramos todo lo que vivió Israel en su travesía y lo miramos como un pueblo duro de corazón, como personas que por más milagros que vieron no pudieron creer, no pudieron mantenerse fiel, levantaron su voz en contra de Dios, viendo milagro tras milagro, provisión tras provisión. Pero yo me pregunto muchas veces,
¿cuántas veces estas mismas actitudes se levantan en medio nuestro cuando tenemos necesidad de algo? Acabando de ver un milagro, nuestro corazón se endurece cuando enfrentamos una situación. Y es imperante que nosotros entendamos este mensaje que Pablo está diciendo para los últimos días, para aquellos que alcancen los últimos días, que es lo que quiere decir los últimos siglos. Este mensaje fue escrito, que debemos cuidar que nuestro corazón no sea visitado y alberguemos la codicia, que no seamos idólatras, que no forniquemos. Y fornicar aquí no está hablando simplemente de ir a la cama con una persona que no es tu compañero, sino de ligar tu corazón y tu alma a quien debes tener a Dios en él, y no mezclarlo con otras cosas que no tengan nada que ver con Dios. Que no tentemos a Dios con nuestra incredulidad y que no levantemos nuestra voz para murmurar. Solo esto aquí tiene bastante para poder desarrollar todo un programa y quizás mucho más, porque el tiempo es corto y debemos ir a una pausa. Así es que en unos segundos regresamos para continuar hablando de esto que para mí tiene mucha relevancia para el tiempo que estamos viviendo sobre la faz de la tierra. Ya regresamos. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vamos a entrar en el detalle de cuáles fueron estas cosas, porque ellos, dice la palabra cuando leímos al inicio, que ellos todos experimentaron el caminar y el vivir bajo la misma nube. O sea, vieron lo mismo, caminaron bajo la misma nube de Dios, experimentaron el caminar en la protección que Dios les enviaba tanto de día como de noche. Entonces, ¿cuáles son estas cosas, estos elementos que nosotros debemos de tener claro y que ellos mismos experimentaron? Sin embargo, no en todos tuvo la misma reacción. Sí, para poder entender eso tenemos que entonces irnos al Antiguo Testamento, porque Pablo toma los ejemplos y las cosas que ellos pasaron, las cosas que ellos experimentaron en el desierto y en momentos específicos que eran cuál fue su comportamiento, cuál fue su conducta delante de Dios en momentos difíciles. Entonces Pablo toma la historia de Israel para entonces decirnos cuáles son esas características que nosotros no debemos de atesorar en los últimos días, porque tiene una relevancia, tiene una importancia, tiene algo bien poderoso, porque cuando esto ocurre, entonces esto puede afectarnos en lo que se va a manifestar también en los últimos días. Yo creo que él está conectando algo, y una de las cosas que él conecta es para que nosotros no codiciemos. La codicia. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en el desierto cuando Israel estaba en el desierto que hubo codicia? Cuando tú te fijas, la palabra de Dios nos dice algo tan poderoso, porque la palabra codicia, ellos codiciaron un alimento que ellos deseaban, que supuestamente estaba en abundancia en Egipto. Entonces, es muy importante entender eso, porque cuando venga lo que viene sobre la tierra, se van a manifestar cosas. Va a haber hambre sobre la tierra, va a haber pestilencia, va a haber muchas cosas. Y puede ser que en el corazón del creyente pueda que surja un deseo que sobrepase los parámetros y las cosas que Dios en ese momento está haciendo sobre la tierra. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, que es no codiciemos. Dios no quiere que en los últimos días tu corazón esté codiciando lo que no es de Él. Y la palabra codiciar, codiciemos, mira el significado, es poner nuestro corazón en algo específico. Deseo
desear algo con entusiasmo. O sea, es como tú, wow, eso yo lo quiero, eso yo lo quiero, eso yo lo quiero. Y la palabra enfatiza la intensidad del deseo en vez del objeto deseado. O sea que yo puedo desear esta taza de la misma manera que yo puedo desear tal vez un carro. O sea, Dios no está haciendo la diferencia de si es una taza, una mesa, un micrófono o un carro. Él lo que está viendo es la intensidad, lo que describe esta palabra. ¿Cuál es la intensidad? ¿Qué es lo que yo realmente estoy deseando? Estoy codiciando las cosas que se ven, estoy codiciando las cosas naturales, porque la Biblia nos dice que yo tengo que poner mi mirada y mis ojos en las cosas de arriba y no de la tierra. Y por eso es tan importante el nosotros poder entender que esta gente en el desierto lo que fue que codiciaron cosas, no era que era malo comer, fue que lo codiciaron de una manera que se quejaron en contra de Dios, manifestaron una queja, una molestia, dijeron, este Dios que nos sacó de Egipto ahora nos va a dejar aquí morir cuando nosotros teníamos comidas allá. Mentira, estaban pidiendo algo que realmente ellos no habían experimentado, pero tenían un deseo profundo por tenerlo. Hicieron algo, la codicia fue que pidieron comida a su gusto. Ese fue el error. Ellos querían una comida, ellos fueron los que eligieron el menú de lo que ellos querían comer. Y eso es importante en los últimos días, porque yo puedo desear cosas, querer cosas que realmente Dios en los últimos días no quiere que eso se manifieste en mi vida. Así es. Y que son cosas que no tienen que ver con nada de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere manifestar en el tiempo y la estancia en la que vivimos, porque fueron parte, y mucho más en el caso de ellos, que fueron cosas que ellos hicieron y vivieron mientras estaban en una estancia de esclavitud, donde no vivían en la libertad de tener relación con el Dios Todopoderoso, con su Padre, y de recibir la provisión directamente de Dios, sino del sistema que los tenía esclavizados. Es como decirle a Dios, yo no quiero lo que tú me estás dando. Tú eres mi padre, pero yo no quiero lo que tú me estás dando. Yo lo que estoy anhelando es aquello que me servían antes de que tú llegaras a mi vida. Eso es terrible. Quiero y anhelo que tú me des lo que yo comía mientras estaba en esclavitud. Y Dios está diciéndonos a nosotros, tengamos cuidado, que en los últimos días nosotros no codiciemos y anhelemos tener cosas que nada tienen que ver con el tiempo presente que nosotros vivimos en Él y con Él, y que tengan que ver con la conexión de un pasado esclavo que todavía parece ser, por el deseo, tiene poder interno sobre nosotros, cuando ya yo he recibido una liberación que se manifestó como se manifestó en Israel en lo físico, ¿no? En lo que era natural, en lo que ellos podían ver, pero internamente todavía Israel estaba atado a ese pasado de esclavitud. Y peor, porque eso es uno de los puntos, pero el segundo punto era que ellos dudaban que Dios podía hacer eso en el desierto. Entonces la codicia, mira dónde lo llevó, no simplemente a querer algo de donde ellos habían salido, sino que también decían, ¿y no podrá Dios dar carne a tanta gente en el desierto? O sea, no solamente codiciaron algo en el desierto que no había, pero también dudaron que Dios se lo podía dar. Y mira lo que pasa, dice que en Números capítulo 11, verso 4 y en el 20 hay un pasaje que dice, tenían que comer hasta que les salieran por las narices. Comieron tanto lo que codiciaron, y dice Dios, ok, se lo voy a dar hasta que se les salga hasta por las narices. Y mira lo que dice, y mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticara, la ira del Señor se encendió contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy, muy mala. La gente pereció en el desierto por desear comer
lo que Dios no le quería servir en ese momento. Hay situaciones en tu vida, hay momentos en tu vida que tú crees que necesitas algo, pero eso no es lo que tú necesitas en ese momento. Dios sabe mejor elegir lo cual es el alimento y la comida que tú necesitas en tiempos específicos. No codicies lo que no tienes. No codicie lo que tiene otro. No codicie lo que tú tenías en el pasado, sino di, Señor, dame lo que necesito en esta temporada que me va a ayudar a sobrevivir y a vivir victoriosamente, y sobre todo que me va a ayudar a permanecer en el tiempo final de los últimos días. Por eso es imperante que nosotros conozcamos a qué se refiere Dios con este mensaje de los últimos días. Y es necesario que nosotros lo podamos conocer para que entendamos cuál es la forma en la que debemos caminar y en la que debemos perseverar de acuerdo a lo que nosotros creemos y aquello que nos gobierna. Lo que yo creo internamente es lo que me va a gobernar, y cuando yo entiendo que lo que conozco internamente en mi ser es lo que me gobierna, nada de afuera podrá tener el poder para gobernarme, porque ya tengo un gobernador que habita internamente en mí. En breve, unos segundos y regresamos. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. El mensaje para aquellos que han alcanzado los días finales. Y estamos hablando acerca de la codicia, no codiciar, porque es importante en ese tiempo en el cual nosotros estamos viviendo en la tierra y en el tiempo que vivió Israel, cuando iba camino a su herencia. Y eso es lo que me llama la atención. Ellos iban camino a una herencia donde iban a tener todo, donde iban a tener tierra, donde iban a poseer casas, donde iban a tener cisternas que no cavaron, casas que no habían construido, ciudades que la iban a heredar. Y Dios en ese momento, en el desierto, le trae un juicio porque ellos desearon cosas que no era el momento de poseerlas. Y mira lo que dice acá, algo tan poderoso que me llama la atención, y yo creo que eso es algo que Dios quiere hacer en este tiempo final donde estamos viviendo. Dice en Número capítulo 11, verso 34, por eso llamaron a aquel lugar, porque se manifestó la ira de Dios y muchos murieron. Y dice, y llamaron a aquel lugar Kibrot Hatabat, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Esa palabra Kibrot Hatabat es la tumba de los codiciosos. Se convirtió aquel lugar donde debía de manifestarse la gloria de Dios, se convirtió en la tumba de los codiciosos, porque allí murieron los codiciosos. Mire cómo lo dice otra traducción de la Biblia. El lugar se llamó Kibrot Hatabat, porque cuando allí fueron sepultados los culpables de glotonería, aquellos que querían algo más en exceso, la glotonería es una ansiedad de querer algo mucho más de lo que nosotros realmente necesitamos tener. Y por eso Dios en aquel lugar dice, en otra versión, dice, entonces ellos llamaron ese sitio tumbas de la glotonería, porque allí enterraron a la gente que no pensaba sino en comer el alimento que Dios, ahora estoy añadiendo yo, que Dios no quería que comieran en ese tiempo. Así que hermanos, creo que es un mensaje bien claro. Nosotros estamos todos bajo un tiempo específico sobre la tierra. Todos estamos viviendo, por ejemplo, en este tiempo de la pandemia, todos estamos viviendo una situación. Que tu corazón no se torne a buscar lo que Dios no quiere que tú busques en este tiempo, sino que tu corazón se torne a codiciar, si podemos decir eso, a desear, porque a Dios no, a desear y a buscar lo que Dios quiere que nosotros recibamos en este tiempo. Así es, y para eso hay un espíritu, el Espíritu Santo de Dios, el otro consolador,
que fue enviado para guiarnos a esa verdad de lo que Dios quiere que nosotros anhelemos en el corazón. Escucha, el único que tiene la capacidad para ir al corazón del Padre y tomar de su corazón y ponerlo en nuestro corazón es ese Consolador, el Espíritu Santo. Y fue enviado para que en estos últimos días estuviera con nosotros, porque Él dijo: yo no los voy a abandonar, no los voy a dejar huérfanos. Los últimos días en la faz de la tierra ustedes no lo van a pasar solo, porque va a tener un ayudador, un paracleto, un guiador, un consolador que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ese otro consolador es el que fue enviado para guiarnos al corazón del Padre. Por lo tanto, yo te exhorto en este día, que chequeemos nuestro corazón y que si hay codicia en él, tú lo puedas identificar para desechar la codicia. Hay muchas cosas que nosotros no queremos ser confrontados con, pero necesario es que la palabra de Dios venga y nos podamos poner enfrente de ella como un espejo para ser confrontados y para poder desechar todo aquello que va a querer que yo codicie algo fuera del tiempo que Dios quiere que yo viva en la faz de la tierra. Por eso es imperante que escuches esta palabra, identifiques en tu corazón si hay codicia, la puedas desechar, entonces le pidas al Espíritu Santo de Dios: yo anhelo que lo que está en el corazón del Padre para este tiempo, tú me lo puedas dar, tú me lo puedas revelar. Guíame a la verdad de este tiempo, guíame a la justicia de este tiempo, porque la justicia es Él, y el único que tiene la capacidad de llevarnos a la verdadera justicia es el Espíritu Santo. Por eso declaramos que esta palabra toma actividad en tu vida, toma preeminencia en tu vida. Por eso oramos que esta palabra te despierta para anhelar y desear, como los niños anhelan la leche, el amar la verdad, el desear la verdad, el vivir la verdad, el recibir la verdad para ser gobernada por la misma verdad. Cristo Jesús, Señor nuestro, en tu vida y en tu corazón. Wow, hemos llegado otra vez a otra conclusión de esta programación de Edificadores de Naciones. Pero la próxima semana estaremos nuevamente aquí dando continuidad a este tema tan importante de aquellos que alcancen los últimos días sobre la faz de la tierra. Mientras tanto, compártenos un testimonio de cómo esto ha bendecido tu vida. Conéctate con nosotros a través de nuestra página oficial en edificadoresdenaciones.com. Bendiciones, un fuerte abrazo en el Señor.